todas, todos y todes y bienvenidos a En Conexión. Mi nombre es Valentina Garzón Villamil y el día de hoy nuestro invitado es Santiago Rivas. Santiago, bienvenido. Buenas. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Gracias a ti por aceptar venir y hablar aquí un ratico con nosotros. Me gustaría comenzar haciendo una pequeña introducción de nuestro invitado. Él es graduado de Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia. No me he graduado, lastimosamente. Sí, terminé todo. Estoy a un diploma de graduarme. Así Lo que único que me falta. De resto estoy el diploma, lo más al día, sí. importante. Lo más importante, lastimosamente, porque si es como tanto aprendizaje para que el SECOP no me lo, no me lo acepte. Con cosas que pasan. Siguiendo, ya que ya sabemos que casi graduado de Artes Plásticas, comenzó Casi artista. Comenzó su carrera en la presentación con Los Puros Criollos de Señal Colombia, un programa sobre cultura y costumbres que nos lleva a lo más cotidiano y autóctono de vivir en Colombia, siempre caracterizándose por ese estilo cómico. Recibió 4 premios India Catalina como mejor presentador, 3 por Los Puros Criollos y 1 por En órbita. Y actualmente presenta el programa Mesa Capital y hace parte de Presunto Podcast, donde analiza los medios de comunicación colombianos en la actualidad y por el cual recibió un premio Simón Bolívar. Todo correcto, ¿cierto? Todo correcto. Yo presento el lunes en Mesa Capital. Mesa Capital es la franja de opinión completa de Canal Capital, que va de lunes a domingo. Aprovecho, hago la propaganda, ya que me diste el papayazo. Me centraste esto al centro del área, entonces va... Mesa Capital va todo de lunes a domingo a las 8 de la noche por Canal Capital. Entonces, bueno, todo Capital tiene esta franja de opinión y mi programa se llama El Lunes, pero pues ahí están todos los otros presentadores y presentadoras. Ok, después de esta introducción, me gustaría comenzar nuestra entrevista preguntándote cómo empezaste tu camino en la presentación. De Chepa. Yo había hecho en 2006 un videoblog llamado Parodiario, que era un programa de comedia, opinión editorial, pero sobre todo era actuado mamando gallo. Era una plata sin proyecto. Estaban buscando con qué promocionar los procesadores Core 2 Duo de Intel. Era eso. Y estaban viendo a ver quién les hacía contenido en videoblogs en 2006, en una época en donde ni siquiera YouTube era parte de Google, sino era una página independiente, en donde había muchos videos, casi todos, pero no era el repositorio mundial de todos los videos habidos y por haber, ni el hacedor de fiestas de casa por excelencia. Pero digo, ¿no? Entonces YouTube no era, o sea, era tan viejo que nosotros teníamos incluso nuestro propio streaming distinto, una plataforma de video distinta, no lo subimos a través de YouTube, razón por la cual si ustedes buscan Parodiario van a encontrar 20 capítulos de los 135 que hicimos. Entonces, bueno, yo había hecho eso, yo aprendí a hablar en público siendo profesor, primero actor aficionado de teatro, pero sobre todo profesor de colegio. Y tenía ese bagaje. Y en 2008, cuando ya había dejado de ser profesor de colegio, me recomendaron para presentar el piloto de Los Puros Criollos que estaba presentándose a una convocatoria de Señal Colombia para hacer contenidos de humor. Pues sí, eran contenidos de humor y entretenimiento familiar, y ahí fue que yo llegué y fui a dar al programa. Me encontré con Néstor Oliveros, grabamos, hicimos todas las partes de la convocatoria y ganamos. Así salió la primera temporada. Fue un chepazo. O sea, fue un chepazo y luego, no, fue un chepazo y obra y gracia del rebusque, porque yo estaba buscando qué hacer con mi vida y empezaron a caer cosas. O sea, yo le jalo a todo, yo no soy un especialista en nada y trato de meterme en cosas que me parezca interesante, que yo sepa que yo puedo hacer. Y pues hablar en público era una de ellas. Me propusieron ser presentador de televisión, yo ya tenía algo de experiencia en cámara y fue como, pues hágale, ¿no? Pues de una. Esa primera temporada no la vio nadie, que francamente no la vio nadie. Ni siquiera se puede ver ahorita en internet porque en ese momento, primero porque los archivos se perdieron porque estaban pasados no por pistas distintas, no estaba dentro de los entregables el archivo de edición,
sino esto para los comunicadores, pero digo, no estaba el archivo de edición abierto donde le pueden quitar cosas, sino estaba todo el render hecho, y el render pues ya no se le podía quitar música que tenía licencias que pueden pagarse a través de Saico en Colombia, pero que en internet no sirve. Entonces, si nosotros teníamos música de Sistema Solar, se le puede pagar a través de Saico y de Simpro a Sistema Solar, pero si nosotros lo ponemos en internet, eso se puede reproducir en cualquier lugar del mundo en detrimento del patrimonio de Sistema Solar. Y incluso si nos la regalan, este mundo es de los abogados, entonces lastimosamente no se podía poner. Por lo tanto, hay muchos capítulos que no se pueden ver ya y ninguno de la primera temporada por esta circunstancia. Pero entonces eso no, de verdad no lo vio nadie. Y el rating de la televisión pública era muy bajito. No medía un carajo. Eso se ha ido equilibrando más o menos con el tiempo. Pero cuando empezamos a hacer esto y cuando se emitió el programa en 2009 por primera vez, RTBC como proyecto tenía 5 años, Señal Colombia era más viejo, pues era tan viejo como la televisión pública, era la frecuencia cultural del Canal 3, que se convirtió en Señal Colombia y luego eso se convirtió en RTBC, se desmanteló en Revisión durante el gobierno Uribe. Entonces para 2009 el rating era de verdad muy, muy bajito. Y la forma en que se calificaban los programas, no habiendo YouTube, no habiendo canales digitales verdaderos, no habiendo redes sociales en pleno funcionamiento, era con focus groups. Entonces llevaban a ciertas capitales, ciertos sitios, los programas hacían focus groups y les preguntaban qué les pareció. Y el mejor calificador era Los Puros Criollos, por lo que 3 años después de haber empezado a grabar, nos dieron el contrato de la segunda temporada, que salió 3 años después de haber emitido en 2012. Mira los tiempos, o sea, es una cosa... cuando salió la segunda temporada, ya en 2012 había transmisión en simultánea por YouTube, redes sociales funcionando, una vida tuitera, ¿no?, vibrante. Había Facebook, se podía transmitir por Facebook, se podía meter contenido en Instagram, o sea, teníamos una red ya, unas redes sociales plenas y la visibilidad fue mucho mayor. Entonces, ahí obviamente empezó a darse a conocer el programa mucho mejor, que además en televisión iba después de Don Chinche, que la gente veía mucho, y por eso fue que despegó. Y así despegó mi carrera como presentador, porque entre tanto y tantos, entre la primera temporada y la segunda, yo me dediqué a hacer crucigramas, que es el negocio de mi familia. O sea, hacerlos para pasarlos a periódicos. Hablando un poco de Los Puros Criollos, ¿por qué es importante resaltar nuestra cultura con programas como este? Yo creo que lo muy importante que tienen Los Puros Criollos es que defiende, ante todo, una visión crítica de lo oficial en favor de una visión afectiva de la identidad. Es decir, no busca resaltar lo que es colombiano simplemente porque es colombiano, sino al contrario, sostiene que nosotros nos sentimos más identificados en un sancocho, en un ajiaco, en unas empanadas, en el Divino Niño el 20 de julio, en los Renault 4, que en el escudo, en el himno, en la bandera, en la orquídea, ¿no? Esas cosas que a nosotros nos han impuesto como símbolos oficiales, no las sentimos propias y de hecho tenemos y adolecemos de una gran vergüenza de ser colombianos y colombianas, que es un problema sobre todo porque cuando uno no tiene autoestima, y esto aplica también para los países, es más fácil que le hagan daño, ¿no? Entonces esa falta de amor propio no está tanto vista en la falta de patriotismo, porque el patriotismo es una bobería, con perdón, pues, pero para mí el patriotismo es un antivalor, que lo que hace es sobrecompensar por la vergüenza que sentimos de haber nacido en un país. Y con Colombia es muy fácil porque nosotros somos herederos de un racismo sistémico que nos dejaron instalados tras la conquista española y la independencia, que fue gestionada y liderada por los blancos criollos, nos dejó en un lugar en donde no se movió nada. Simplemente empezaron a mandar otros blancos, que eran los blancos hacendados nacidos en América, que se sentían avergonzados de no ser europeos de nacimiento. Y así vivimos nosotros, ¿no? Aspirando a ser algo que no somos, negando mucho de lo que sí somos, y en esa vergüenza también le hacemos el feo en público a cosas que en privado nos encantan.
Entonces, durante mucho tiempo, lo que era visto como platos de pobres o como ritmos de pobres, como cosas ñeras o que estaban rechazadas o mal vistas por el clasismo, y el clasismo es racismo, pues son muchas de las que realmente nos convocan como colombianos y colombianas y nos hacen sentir en casa. Eso es la identidad, ¿no? La identidad es sentirnos idénticos a algo, vernos en un espejo. Y lo oficial para nosotros no es un espejo, ¿no? Para nosotros no es un espejo el folclore inmarcesible, ni lo es la bandera. Las discusiones sobre los símbolos patrios oficiales siempre están mediados por nuestra relación con la oficialidad del país, y en cambio no hay nadie que nos esté buscando imponer la empanada, ¿no? Eso cada tanto lo tratan de utilizar los publicistas, ¿no? Para vender gaseosas o cerveza, normal. Y es lindo porque ese mundo, ¿no? Hay como una brecha muy grande y eso se ve. Entonces, uno ve a la gente en la calle y uno no siente que esa gente sea la que está en la televisión. Uno ve a la gente en los territorios y esa no es la gente que está en la publicidad, ¿no? Todo se ve distinto, todo tiene una pátina como de pulcritud, que nadie está diciendo que la publicidad tenga que mostrar la cochambrera, pues, ¿no? El desorden, el caos y el desgreño, el deterioro, pero esa no es la gente de este país, perdón, pero no lo es, ¿no? Como cuando nos reunimos a comer un delicioso asado de fritanga, ¿no? Y la fritanga es solamente como costillita con choricito, con cositas, y uno dice, pero ¿cómo así? La mayoría de la gente come otras cosas, come en otra actitud, en otros lugares, y la mayoría de la gente no son estos blancos chapinerunos como yo, ¿no? Que sale gente como, ja, comiendo todos felices y tomando una deliciosa, lo que sea. Eso es un corte, un sesgo, un daño, una disonancia en la identidad. Entonces, un poco los puros criollos buscaba hablar desde lo popular, teniendo además muy claro que se trataba de un programa hecho desde el centro del país, presentado por un cachaco gordo mono gomelo, pero que buscaba echar una mirada sobre aquello que nos hace sentir en casa. Con todo esto que me estás contando, ¿qué sientes tú que fue lo que más aprendiste de nuestro país grabando y realizando el programa? Lo primero que yo aprendí es que clasismo es racismo. Es decir, la historia, eso ya no es así. Entonces uno lo dice y la gente en Twitter seguramente dirá o en redes dirá como, no, eso no es verdad, ¿no? Yo como empanada feliz, yo como sancocho feliz, yo monto en Renault 4, no, y me parece lo máximo los Renault 4, o a mí me gustan mucho las ruanas. Hubo un momento en que no era así, es decir, hubo un momento y hay muchos dichos que nosotros conservamos, hay muchas formas de pensar que nosotros conservamos que nos demuestran que eso no era así. Con las músicas tradicionales se nota que la Iglesia Católica le temía a lo negro, ¿no? Como una manifestación de algo que no podían controlar, y hay cartas hechas y declaraciones, proclamas hechas por curas buscando acabar con, ¿no? Y eso se multiplica por muchas veces y se repite en la historia. Entonces hay proclamas para acabar el bambuco que es, tiene una raíz negra tan fuerte, pero que en este punto nosotros lo identificamos con lo muy blanco, ¿no? Porque lo identificamos con los pasillos y con otros aires andinos, pero el bambuco tiene un aire africano muy fuerte, empezando por el tum, tuca, tum, tum, ¿no? Entonces, esos matices negros, esos matices afrodescendientes e indígenas de nuestra cultura, nosotros nos hemos encargado sistemáticamente, no nosotros, sino la cultura en general, los estamentos dominantes de la sociedad, lo jerárquico, se ha encargado de irlo borrando, de ir blanqueando esas manifestaciones, pero antes había una proclama de alguien diciendo que había que acabar con el bambuco porque traía el diablo en el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía una influencia negra muy fuerte. Y hubo un cura que quiso quemar todas las marimbas de Chonta, y hubo otro que se quejó por la existencia del bullerengue, ¿no? El bullerengue, que además ha sido un ritmo predominantemente de voces femeninas, que es un ritmo de liberación, que es un ritmo con el que se hace duelo, pero es un ritmo con el que se le canta la vida, que es un ritmo que no puede controlar la Iglesia Católica porque es un ritmo que tiene el alma en otro lado y lo quieren acabar por eso, ¿no? Y eso
¿no? La cantidad de pronunciamientos en contra de la champeta y de lo champetudo, la cantidad de proclamas en contra del hip hop y después en contra del trap y del reggaetón y de lo que sea. Entonces, ese corte constante, esa forma en que se anula la posibilidad de alguien que no esté inscrito dentro de los parámetros hegemónicos de los apellidos, ¿no? Esa vida colombiana de, ¿tú quién eres? No, yo soy Rubén González Franco. ¿De los González de dónde? ¿De los Franco de dónde? ¿No? Entonces, no basta con tener plata, uno tiene que demostrar que tiene los apellidos. Y si la riqueza es genética, ¿no? Y si la clase es genética, si todo depende del pipí del que uno salió, pues entonces clasismo es racismo, porque somos un país muy clasista, pero somos tan racistas que creemos que somos clasistas. Es decir, se nos olvidó que existen los negros, ¿no? Para nosotros los negros están tan lejos, y los indígenas están tan lejos en sus resguardos que nosotros creemos que ellos están resguardados del racismo cuando en realidad están marginados por él. Y pensamos que hemos construido un país para blancos y mestizos y el resto que quieran participar del hermoso juego de las clases, y el que tenga plata, pues que se las apañe, y el que no, no, pero tenemos también una narrativa que habla de los new rich, ¿no? Y de los nuevos ricos, y en cómo habrá conseguido la plata, y cualquier persona que medio tenga plata seguramente es que estaba lavando dólares, y va uno a ver, y los que más lavan dólares son los socios millonarios de los narcotraficantes, porque el narcotráfico finalmente fue un mecanismo que nos permitió apuntalar a las clases dominantes y a las clases gobernantes que han estado ahí desde el comienzo, ¿no? Cuando uno habla de los mismos con las mismas, es precisamente eso. Entonces, eso, si uno mira con atención, está en la historia del Renault 4, está en la historia de las ruanas, está en la historia de las comidas tradicionales, está en la historia de las arepas, la relación que tenemos con lo indígena, por ejemplo, estupideces como la pelea por si la arepa es venezolana o colombiana, cuando las arepas son infinitamente anteriores o sea, son anteriores por siglos, por miles de años, no, pero de verdad, por siglos, no, de pronto miles estoy exagerando, pero sí, por muchos siglos son anteriores a la existencia de Colombia y Venezuela, que antes de ser Colombia y Venezuela alcanzaron a unirse en una misma confederación, pero que hacen parte de la producción agrícola de un territorio maicero, que es nativo de aquí de América, que se aprovechaba para hacer arepas en un territorio que en ese momento no tenía ese nombre, que tenía una organización política completamente distinta, una distribución demográfica completamente distinta, unas costumbres completamente distintas, y ahora tenemos un poco de idiotas peleando por si la arepa es colombiana o venezolana, no joda, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí yo de los puros criollos? Mucho de lo que ahora determina el país que somos. Y es un orgullo y es un honor porque es algo que yo en mi vida como artista plástico sin graduar, citadino y profesor de artes nunca habría aprendido. Nunca habría aprendido tan de cerca, y aprendí sobre lo relativas que son las distancias en este país, ¿no? En donde uno viaja una hora y está en Pasto. Y Pasto se parece mucho a la vida en el altiplano y tiene unas costumbres muy distintas, pero nos encontramos. Pero uno viaja 4 horas en carro, que serían 20 minutos en avión, a Muso, y es como si hubiera viajado 15 años en el tiempo. 15 años en el tiempo a un mundo completamente distinto, una economía completamente distinta, unas dinámicas sociales completamente distintas, y uno está en Cartagena, ¿no? En Boca Grande, que pretende ser Miami, y que tiene sus edificios de cristal y sus centros comerciales, y se va media hora en un taxi hasta Olaya o hasta San Francisco, y cambia completamente. Y uno viaja años en el tiempo y años en la infraestructura, años en el atraso, años en la ignominia, ¿no? Uno viaja y se da cuenta de lo relativo que es el tiempo y lo relativas que son las distancias, y los viajes más largos a veces tardan media hora para cambiar completamente de ciudad dentro de la misma ciudad. Entonces, ver la inequidad con los ojos de la tradición, ver la inequidad desde los ojos de la tradición, me ha ayudado para descubrir un país completamente distinto, muy bonito, muy resiliente, para utilizar la palabra de moda, pero al mismo tiempo muy doloroso, ¿no? Y muy inequitativo, muy racista y muy dañino, muy doloroso en general.
De todos los episodios que grabaste con los puros criollos, de todo lo que recorriste que me estás contando, ¿tienes algún episodio favorito tal vez? ¿O es muy difícil escoger uno? Es muy difícil. Pues, tanto que me ha tocado establecer categorías, como mi capítulo favorito de cómo quedó terminado, pues es yo creo que el de todos, que es el del Renault 4, que es una belleza de capítulo, ese salió muy bello, y el del Chocorramo va por el mismo lado. Está el de los perros criollos, que ese es trampa, porque uno a lo que le meta perritos lo arregla, ¿no? Si uno le mete perritos a una sesión del Congreso, todo el mundo va a ser como, ¡ay! 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 De pronto Macías no es tan mal tipo, míralo como acaricias echando, ¿no? Entonces, ¡ay, no, mira! ¡Ay, mira! Y está Carlos Felipe Mejía, que es como un Doberman y está acariciando un perro, y no, 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 no. Entonces, todo se arregla con perritos o con gatos. Los gatos son muy antipáticos, en cambio los perros llegan como, y el que los acaricie tiene de verdad todas las de ganar. Entonces, esa es trampa, porque yo salgo hablando y salen perros. Es como, ese programa es lo máximo. Todo bien. Está el capítulo del Jabón Rey, que yo lo amo, por cómo quedó y por cómo se configuró, por lo que representa, e incluso por ciertas cosas que yo veo que hice como presentador y digo, ay, me gusta mucho, ¿no? Como, pero mis favoritos, ya de grabación y todo, son los dos que te conté antes. La champeta o el picó, pero termina siendo más un capítulo sobre la champeta, y, y las esmeraldas. Las esmeraldas, que es un capítulo de la primera temporada, fue muy duro porque de nuevo todos estábamos con susto porque estábamos yendo a Muso. Muso es Mordor, pues, o peor. Es una tierra de verdad absolutamente indómita, es un lugar que tiene una historia muy dura y una historia muy dolorosa de victimización en nombre de la riqueza. Todos los sitios que tienen historias similares tienen procesos similares, es decir, la zona diamantífera de el África, el Klondike durante la época de la fiebre del oro en Estados Unidos, el oro también en África, en las minas de Tanzania y de es una mina de oro la que hay ahorita. Bueno, en Centroamérica, todos los lugares donde existen yacimientos de piedras preciosas funcionan igual, ¿no? Y en Colombia fue una cosa absolutamente cruenta y dolorosa. Muso hace parte o es el municipio más próspero, entre comillas, porque eso es una prosperidad que atraviesa el pueblo y no lo toca, ¿no? De una zona en donde había en una época en los 90 hasta 15 muertos al día por municipio, con gente quemada en plaza pública, ejecuciones medievales en plaza pública, asesinatos, ¿no? Contaba una amiga que estaba haciendo el rural en, ya no me acuerdo si fue Pauna o si fue en cuál municipio, y estaba en el hospital, acaban de entrar a un tipo al que le han disparado en medio de la guerra de las Esmeraldas, y por la ventana de urgencias alguien entró y le metió un tiro, lo remató y se fue. Y era ese el nivel. Entonces nosotros no sabíamos que nos íbamos a encontrar, porque claro, la guerra de las Esmeraldas se había acabado, pero pues queda una historia muy brava, ¿no? Lo que uno llama la energía del sitio, ¿no? La energía del sitio pues era muy densa, y nosotros sabíamos pues que eso es un ejército, o solía ser un ejército paramilitar. Carranza repelió a los ejércitos privados de Rodríguez Gacha, que quiso avanzar sobre los esmeralderos desde Pacho, Cundinamarca, hasta Muso, ¿no? En el occidente de Boyacá, y fue repelido. Es decir, era un tipo que tenía más armas que el narco. Ejércitos y historias de una violencia demencial, y un municipio además al que la gente no quiere que uno entre, ¿no? Nadie quiere que uno vea lo que pasa en Muso. Y entrar y encontrarse primero con esto que te estoy contando, pero además con unas historias de dolor terribles, y el sentimiento mixto de poder contar una buena historia de las Esmeraldas, tener los testimonios, las imágenes en la mina, entrar en la mina, todos los cuentos horribles y todos los otros cuentos horribles, horripilantes, tristísimos que uno no podía contar porque estábamos hablando era de la esmeralda como símbolo. Entonces tratábamos de mencionar todo el dolor que rodeaba a las esmeraldas,
pero no era el todo y era demasiado material como para, no, tendríamos que hacer una temporada documental completa sobre las historias de Muso. Pero cuando nos vieron llegar con una cámara, acompañados del alcalde, mucha gente se sentó a contarnos sus historias y era gente que estaba esperando que nosotros las publicáramos y nosotros no teníamos cómo. Pero entonces era una mamá que había perdido un niño de 3 años en un aluvión, gente que había perdido hermanos, esposos, papás, hijos, hijas, porque un río se las había llevado, pero además la solución que le dieron a la guerra de las Esmeraldas fue declarar que había una escasez que se inventaron, porque eso no es verdad, cerrar completamente el espacio a los guaqueros y toda la gente que se enriquecía colateralmente de la vida de las Esmeraldas y cerrar las puertas del pueblo, ¿no? Entonces uno no sabe qué es mejor ni qué es peor. Si un pueblo en donde antes las familias prostituían a sus hijas porque había mucha plata, ¿no? O un pueblo donde ya ni siquiera la prostitución es una opción. Y aún así pasa, ¿no? Porque todavía hay mucho proxenetismo familiar. En ese momento en que grabamos 2008-2009 todavía era una práctica no muy común porque es que no pasaba nada, porque es que ya no era la danza de los millones. Entonces antes la plata entraba al pueblo porque mucha gente se enguacaba, se metía a los aluviones, sacaba del barro alguna esmeralda, se iba a Bogotá, la cambiaba por plata, devolvía y el muso encontraba todo lo que necesitaba como si fuera de verdad una película del viejo oeste, ¿no? Encontraba todo lo que quisiera. Y era un pueblo con una abundancia loca, que tiene un aeropuerto, que tiene una pista, ¿no? Y cuando decidieron, porque eso era parte del generador de tanta violencia, cuando decidieron que la mejor forma de parar la guerra era cortar ese chorro y volver a las minas empresas, de las mismas familias, pero empresas, que no pagan sueldos, pero empresas, ¿no? Que no le pagan a sus trabajadores ni les dejan que se lleven esmeraldas, pero ojo, empresas. Cuando deciden hacer esto, pues el pueblo no muere de inmediato. Entonces dejan de matar gente, pero al tiempo la gente deja de tener plata y lo único que quedan son las historias de la barbarie y del frenesí de esas épocas y todo eso pasó en, pucha, 3 días. Y era como, oh, o sea, ¿a qué horas se saca uno de la cabeza tanta vaina? Y esta información que te estoy contando tiene 12 años. Entonces es de mis capítulos favoritos y el de la champeta también porque aprendí muchísimo de verdad sobre el racismo, empezando por el papel que nosotros cumplíamos ahí, ¿no? En Muso era inevitable sentir que uno era un irresponsable por estar enfrentado a tanto dolor, a la historia de tanta violencia y uno hablando como bacancito sobre las esmeraldas, muy difícil. Entonces tratamos de hacerle honor a ese dolor, pero al mismo tiempo era muy difícil dar una dimensión completa de esa historia, porque es una historia larguísima. Puede que ya no haya tantos muertos por las esmeraldas o por, ¿no? Que ni siquiera sepamos qué pasa allá, porque es que uno oye Muso y ¿no? Uno oye Boyacá y uno se imagina que Muso es fría, Muso es caliente, figurativa y literalmente es caliente. O sea, está a 800 metros sobre el nivel del mar. Pero nadie se entera de esas vainas, nadie se entera de cómo funciona, porque parte del apaciguamiento consistió también en silenciar lo que estaba pasando. Y en Cartagena es sentir la irresponsabilidad de ser yo quien tuviera que hablar, tratar de ser el mejor interlocutor posible, pero entender también que hay un racismo loco que corre por este país, que diseñó además un monumento al racismo que es Cartagena. Toda Cartagena es un monumento al racismo, siendo además una ciudad como es negra, afro, una ciudad luchadora que tiene la historia de la heroica y bla, aún así es una ciudad que rechaza completamente la vida de los afrodescendientes, que los conminó a ser trabajadores de la playa y no disfrutadores de la playa, no los condenó a su gente a ser trabajadores del turismo y nunca jamás gente que disfrute de una ciudad porque no es una ciudad de ellos, no les pertenece nada en esa ciudad y es tristísimo y lo único que les queda son manifestaciones culturales muy interesantes, muy chéveres, pero que necesitan rendir más, ¿no? Y la condena constante a por qué la champeta entonces no da tanta plata tiene que ver mucho con cómo el sistema de la música y las disqueras se relaciona con un entorno como el cartagenero, cómo corre la música por el mercado de Basurto,
el puerto y la música africana que llega. Es decir, hay tantas cosas pasando de las cuales nosotros no sabemos, y esa invisibilización además nos priva a nosotros de una cantidad de música fantástica que está ocurriendo ya. Y ese viaje, de nuevo, es una cosa que pasa en 3 días, 4 días, y uno dice, uff, ¿no? ¿A qué horas? Y como eso hubo muchos más, es decir, está el sombrero volteado, pero esos 2 viajes, el de la champeta en la segunda temporada y el de las esmeraldas, son de verdad mis favoritos, son los que yo siento que aprendí más. Dejando de lado un poco los puros criollos, pero siguiendo con esa temática de la problemática que vive en nuestro país, en 2018 publicaste el libro Acaba Colombia. ¿Qué te inspiró a escribir este libro con una tesis tan radical como la de acabar el país? El, um, Hay varias cosas. Cuando a mí me llamó Planeta a hacer un libro, yo detecté que Planeta quería que yo hiciera un poco el libro de los puros criollos. Eso me parecía problemático porque los puros criollos no es una creación mía, es una creación de Néstor Oliveros. Y porque yo no quería que entonces toda mi vida girara en torno a ser el de los puros criollos, y además yo no quería hacer un libro de celebridad. No, yo no quería hacer como un libro en donde yo saliera en la portada con un sombrero volteado y una rana y como, ¿no? ¿Qué anécdotas tan criollas? Eso no quería, no me interesaba. Y sobre todo no me interesaba hacer otra cosa que se pudiera confundir como patriótica, porque siempre ha habido la cuestión sobre si Los Puros Criollos es un programa patriótico. Para mí no lo es, pero para mucha gente sí, porque se ve reflejado ahí y se siente feliz de ser colombiano, que es parte de la idea. O sea, la idea es reducir la vergüenza que sentimos de ser colombianos y colombianas, pero no es una idea patriótica, porque para mí patriotismo es todo lo contrario, es inflar una serie de símbolos en nombre de una narrativa gratuita que son los países, que son mentira. Porque los países no estaban aquí cuando estábamos los humanos acá. Los países son una invención. No son mentiras, son reales, pero son una invención. Lo que pasa es que es una invención que nos hace mucho daño, ¿no? Y ahorita con la crisis migrante venezolana, con la crisis de refugiados venezolanos, pues creo que se ha visto claramente hasta qué punto es una mentira que nos hace mucho daño y que se vierte en una serie de violencias gratuitas que nacen de una línea que antes no existía y ahora existe. Entonces Los Puros Criollos para mí no es un programa patriótico, es un programa que busca, al contrario, apropiar a la gente de su territorio, hacernos sentir como en casa y sí, hacernos sentir felices de haber nacido en Colombia, pero al tanto también de todos los problemas que tiene, porque uno cuando quiere algo de verdad lo ve con sus defectos y virtudes a la vez y aprende a aceptar sus virtudes y no a tratar de modificarlas o a convertirlas en un embeleco como los símbolos oficiales. Y sin embargo, ¿no? Entiendo que la gente piense que es un programa patriótico y bla. Pero Planeta quería ganar plata con un libro que ellos creían que les iba a dar más reconocimiento y más visibilidad, pero yo tengo la luna en Acuario y dije que no. Es decir, yo no quería hacer un libro así. Yo quería hacer un libro en donde yo pudiera dar mi opinión, en donde yo no tuviera que estar pegado de los libretos que yo no escribí, o algunos que yo coescribí, o algunos que sí hice, pero yo no quería sentarme a ver cada libreto y convertirlo en material de otro libro bobo de un presentador de televisión, por una cuestión de ego, me imagino. Yo simplemente quería hablar de otra cosa. Y decidí que quería hacer el libro, un libro, no, a primero me trancé por hacer, no, perdón, primero no me trancé, pero sí discutiéndolo y tratando de llegar a algo, llegamos a un libro que era un libro sobre la polarización, sobre las muchas formas en que nos polarizamos, que tiene mucho que ver con los puros criollos, porque nosotros nos polarizamos desde que nació este país. La polarización es deseable, es natural, es normal, pero nosotros nos matamos por eso, ¿no? Entre bolivaristas y santanderistas, entre centralistas y federalistas, entre godos liberales y radicales y después godos y liberales, y después entre uribistas y antiuribistas, y entonces ahora entonces tenemos las tres puntas, ¿no? El centro, el petrismo, el uribismo, y ahí entran a jugar otros, pero bla, bla, bla. Estamos todo el tiempo peleando y todo el tiempo quejándonos de la polarización. Como, ¡ey, mal parido, después ahí.
qué polarización tan horrible. Entonces la polarización, que es algo normal en el ser humano, para nosotros se vuelve siempre un asunto de vida o muerte, pero además nosotros compramos polarizaciones extranjeras. Entonces tenemos hinchas furibundos del Barcelona que cantan en catalán el himno del Barça, no, bueno, cualquier cosa, y los hinchas furibundos del Real Madrid y se gritan en los pubs, ¿no? Gomelos todos, obvio, porque digo, ¿quién más tiene tiempo de esas tonterías? Pero entonces es como, no, Peña Madridista Bogotá y la Peña Barcelonista dels Bogotáns y se encuentran y ¡ay! Se grita, ¡ay, idiota! ¿No? Y tenemos además un problema de barras bravas que, ¿no? Entonces todo eso para mí sigue un patrón. Y empecé a escribir un libro sobre eso, lo dividí en capítulos, pensé que podía ser un libro divertido, un buen libro de baño, ¿no? Como para leer en trocitos pequeños, en una sentada, literalmente, y eso iba narrando cuál era el origen de las polarizaciones o cuál era el mecanismo de las polarizaciones. Entonces, cómo funcionaba la polarización entre Star Wars y Star Trek en Colombia, cómo funcionaba, ¿no? Entonces, claro, era simpático, pero al cabo de 3 capítulos ya dejó de ser fluido porque ya empecé a repetirme muchísimo. Y tiene que ver con los puros criollos porque polarizaciones sobre, por ejemplo, la piña en la comida o el chontaduro o el pan de bono con bocadillo o sin bocadillo tienen mucho que ver con problemas nacionales como el regionalismo, que es una bobería, pero el regionalismo, que es una bobería, pero nace de una fuente real, que es nuestra geografía que está tan fragmentada, que está tan partida, que es tan diversa. Entonces, pues nosotros tenemos países muy distintos y naciones muy distintas a apenas cientos de kilómetros de distancia. Es decir, el regionalismo no es en vano, aunque sea un obstáculo muchas veces, pero además hay mucho racismo, ¿no? Si no se identificara con los negros al chontaduro, seguramente más gente comería el chontaduro. Y tiene mucho de clasismo, porque entonces si algo nos parece ñero, entonces, ay, ¿no? O sea, algo nos parece como... eh, no existe, por ejemplo, una narrativa al interior de las clases altas odiadoras de la pizza hawaiana, que obviamente no es todo el mundo, que es que solamente los paladares inmaduros privilegian los sabores dulces. Es como hay privilegios, o sea, paladares inmaduros para decir gente que no tiene plata para comprar aceitunas, ridículos, ¿no? Entonces, esas polarizaciones, obvio, a veces porque a uno no le gustan, pero uno lo vuelve un asunto demasiado serio y tiene mucho que ver con clase y con nuestra historia. Bueno, entonces era hablando sobre eso, pero eso es un asunto mínimo. Y yo sentía que no avanzaba el libro, que no avanzaba el libro, que no avanzaba el libro, hasta que dije, bueno, no más, porque no estoy haciendo un libro que me tenga satisfecho, yo quisiera hacer algo un poco más grande. Y recordé a un amigo que volvió traumatizado por amenazas de paramilitares, esta es una historia mucho más larga, pero es que ya me extendí mucho, un amigo que volvió muy traumatizado por unas amenazas de paramilitares en el Chocó, y me decía, hay que acabar con este país, ¿no? Mi campaña es Acaba Colombia, esto era el 2006, y yo le dije, oiga, le compro, me parece una chimba, yo estoy de acuerdo, porque yo siempre he sido así de mamertito y de pesimista, entonces dije como, bueno, ¿no? Me acordé de eso y dije, ya sé, vamos a hacer esto, ¿no? A mí Acaba Colombia se me ha vuelto un motivo recurrente, entonces cuando pasaban cosas horribles o cosas ridículas, yo de inmediato, en mi caso sonaba Acaba Colombia, ¿no? Hay que acabar este país. Entonces dije, un día decidí dar el timonazo y hacer otro libro, le escribí a mi editora como, te tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que todo esto que estoy haciendo sirve para un culo, la buena noticia es que tengo un libro mejor. Entonces me dio como ver para creer y me demoré obviamente unos meses más de lo que tenía que hacer, pero entregué un libro que me tenía satisfecho. Yo no puedo decir que sea un super libro, pero es un libro que yo respaldo 100%, incluso errores que yo he cometido sobre los cuales podría desdecirme en una segunda edición, por ejemplo, corregirlos, me parecen menores con respecto al grueso del libro que sí defiendo completamente y que me sorprende además que ha cobrado vigencia. O sea, yo lamento mucho haber tenido razón en algunas cosas porque de verdad las cosas están muy mal y este gobierno francamente está muy mal y sentir como, ah, tuve razón, para mí no es un motivo de orgullo, sino es un motivo como de dolor, como no puedo creer que ha tenido razón en esto, ¿no? Como que las cosas iban a degenerar tanto que el libro volviera a cobrar vigencia en 2021, es como,
qué tristeza, porque yo lo saqué incluso antes de que ganara Duque, lo saqué al final del gobierno Santos en marzo de 2018, lo terminé de escribir y se lanzó en agosto. Y me parece horrible, o sea, me parece lamentable. Hablando de otro de tus proyectos, iniciaste Presunto Podcast. ¿Cómo fue crear este proyecto? No, yo no creé Presunto Podcast, pues yo ayudé a fundarlo, Okay. o participé de su fundación. Eh, Presunto Podcast es una idea de Sara Trejos, que se unió con María Paula Martínez, con Carlos Cortés y con Pedro Vaca en 2017, porque Sara detectó que era importante hacer un espacio de crítica de medios o de análisis de medios que le hablara a la gente de se, cómo se gesta la información o cómo se gestiona el país a través de sus medios de comunicación. Y me empezaron a buscar para el proyecto y después de muchos desencuentros, finalmente en diciembre de 2017 nos pudimos reunir y en enero de 2018 también a ver qué hacíamos. Resulta que yo llevaba un buen tiempo queriendo hacer algo parecido, no porque a mí se me haya ocurrido primero, sino porque es que de verdad era pulpita que estaba ahí. Entonces empezamos con una amiga y esas vainas a veces funcionan, a veces no, y no funcionó nuestro proyecto. Y seguimos de largo con nuestras vidas, haciendo nuestras cosas, y eso se ha quedado ahí un poco como flotando por los mismos tiempos, o seguramente un poquito después, pero digo, por los mismos tiempos en que Sara estaba gestionando el Presunto Podcast, que en ese momento no tenía ese nombre, y empezó a pasar. Es decir, me parece increíble que me soltó ese proyecto, pero la idea estaba como tan pulpa que ¡bup! Me embarcaron en un proyecto similar que fue fantástico. Entonces, no, yo no lo creé, eso fue una creación sobre todo de Sara, que sigue siendo nuestra líder suprema, y, y yo participé en la fundación, pues porque grabamos el piloto y etcétera. Pero el primer piloto ni siquiera estaba conmigo, el primer piloto lo grabaron con Pedro, María Paula y Carlos, si no estoy mal, y ahí también se unió Jonathan Bock y después me uní yo. De hecho, yo soy como el último de la primera tanda. Empezamos en abril, oficialmente en abril de 2018, y fue muy interesante porque me dio primero razones para renunciar a Caracol, pero me dio además una perspectiva muy interesante sobre la manera en que nos contamos, ¿no? Yo, por ejemplo, no, es decir, uno se fija, pero no se fija y uno va descubriendo cada vez más estos mecanismos en los que nosotros tramitamos la forma en que vivimos, ¿no? Y mucho de eso obviamente eh, se llama... Eh, ah, bueno, eso tiene un nombre que es cuando uno dice como, ve, nunca había visto un carro morado y de repente empieza a ver un montón de carros morados porque ahora se fija en ellos. Entonces, eso, o sea, puede obviamente ser un ejercicio también de, nunca había visto cómo las portadas, ¿no? De los periódicos dicen tanto. Yo estoy seguro de que eso es así, pero al mismo tiempo muchas veces uno dice, esto no creo que sea parte de una conspiración, ¿no? Porque eso es lo otro. Y eso lo que tramita Presunto Podcast es también como dejen de creer que es que los medios son oficinas en donde se gestionan como conspiraciones malignas, pero al mismo tiempo si hay muchos pagos del poder, si hay mucha pauta, hay mucha presión de un lado y del otro, existe las organizaciones jerárquicas de los medios. Una cosa son los directores de los medios y otra son los periodistas. Una cosa son los periodistas y otra cosa son los medios, los negocios, las empresas, los contenidos. Todo eso tiene una diferenciación y aprender a leer el mundo desde toda esa complejidad ha sido, o sea, ha sido muy interesante y muy útil. Y ha sido un orgullo poder ganar al lado de esta gente a la que tanto admiro, con la que trabajo, un premio de periodismo, mirando críticamente al periodismo, porque lo otro es, existe una solidaridad de gremio, yo muchas veces también la he ejercido cuando siento que es justo hacerlo, pero esa solidaridad de gremio ha servido también para blindar muchos comportamientos que me parece que no van, es decir, que en un país en donde se espera de los medios que ayuden a la construcción democrática, no se vale tener
una cercanía con el poder que sea tan evidente que a veces es pasmosa. Resulta que esta semana en Instagram pusimos una publicación para que los estudiantes te preguntaran pues lo que ellos quisieran. Una de las preguntas que recibimos fue de Daniela Romero y ella dice, bueno, pregunta, ¿cómo lidiar con la censura impuesta en los canales nacionales? ¿Qué? A ver, esa es una pregunta que tiene muchas respuestas, porque muchas veces la censura no es directa ni explícita, muchas veces existe un clima de autocensura, es decir, que ante un acto de censura se genera un microclima de miedo que dice, deberíamos hablar de esto, no deberíamos hablar de esto. Entonces, a veces hay que impulsar a los periodistas y a las periodistas a que rompan sus propios mecanismos de autocensura para que sepamos o para que podamos tramitar en paz los asuntos de censura real. Como hay tantos tipos y tantos matices de censura, es importante que los medios se alíen, los que tengan ganas de publicar cosas que le incomoden al poder, que los medios establezcan alianzas. Por eso es tan importante la Liga contra el Silencio, porque abre las puertas para que otros medios publiquen las historias que no se quiere que se publiquen, para hacerle contrapeso al poder de quienes buscan silenciar, muchas veces con éxito, las noticias que los incomodan o los hacen quedar mal. Y es importante también que los periodistas tengan una red de apoyo como personas y como periodistas que les permita tramitar también estas denuncias. Señalar la censura no es fácil, viene siempre con un precio, pero es un precio que es mucho más fácil pagar si se hace vaca, por seguir con la analogía, es decir, es más fácil hacerlo juntas y juntos, ¿no? Es más fácil tramitar este tipo de problemas del poder cuando somos más. Y la otra es, pues hay que entender y hay que buscar la manera de seguir haciendo el trabajo sin volverse un mártir. Yo soy un patealoncheras, pero yo también entiendo que uno no tiene por qué inmolarse siempre por algo. No vale la pena, el sacrificio es una bobada y no genera tampoco ningún cambio verdadero. Entonces, lo principal sería entender hasta qué punto nosotros necesitamos seguir creando mecanismos para hacerle frente a esa censura, pero por otro lado, establecer un diálogo que sea pacífico y que pueda señalar esto, exigir que haya reglas claras, exigir que exista el periodismo y que el periodismo continúe siendo una, que continúe siendo un guardián de la democracia, un termómetro de la democracia, que siga siendo un componente de una democracia sana, porque finalmente es político, no solamente la agencia de los periodistas, sino la gente la que sufre cuando hay censura. Entonces, ¿cómo hacerle frente? Pues sin miedo y de frente, o sea, sin miedo y diciendo la verdad, señalando la censura cuando se la vea, y cuidándonos mucho entre todos y todas, es decir, cooperando para que las noticias salgan, cooperando para que a nadie le falte el sustento, cooperando para que nadie lo puedan vetar de los trabajos, cooperando para que a nadie le falte un escondite si se necesita, que pues, ojalá no, cooperando para que nadie le falte una mano amiga porque el poder lo que hace es hacer sentir a la gente aislada e indefensa, y contra esa vulnerabilidad pues también es importante luchar. Para finalizar nuestra entrevista, me gustaría que les dieras a las personas que nos están mirando, que la mayoría son estudiantes de comunicación social y periodismo, algunos consejos, según pues la experiencia que tú has tenido. A ver, yo como fuereño que soy, porque yo no estudié comunicación y periodismo, hay muchas cosas que a mí me faltan. Yo no creo que yo sea un buen periodista, yo creo que yo soy un mejor analista y un mejor opinador de lo que soy en realidad un periodista, pero cuando me toca hacer trabajo de periodista, trato de hacerlo tan bien como puedo, y creo que en eso he logrado hacer un buen ejercicio, por ejemplo, de entrevistador. Todo esto lo digo porque creo que el trabajo de un periodista es preguntar, preguntar y todo lo que se deriva de preguntar.
hacerse preguntas, cuestionar, hacer cuestionamientos directos al poder, hablar y hacerle preguntas a la redacción, inquirir, investigar, todo lo que tenga que ver con preguntar es el oficio de un periodista. En eso para mí se resume. Yo siento que yo fui periodista desde el momento en que yo pude encontrar espacios en los cuales hacía preguntas y no hablaba simplemente yo, o no hablaba desde un libreto que alguien o yo mismo escribía. Y eso aplica también para la ética periodística. La ética periodística para mí es muy sencilla y consiste en mantener siempre una distancia sana del poder, estar siempre de frente al poder y nunca del lado del poder. Uno no puede ser quien pavimente la carretera sobre la que anda el poder. No importa si es un poder con un liderazgo claro, si es un poder férreo, si es un poder poderoso, o si es un poder leve, o si es un poder débil. Es importante que nosotros sepamos guardar esa distancia, porque la comunicación y el periodismo son el último bastión de poder ciudadano que existe. Y eso se está viendo y va a seguir pasando, lo queramos o no, ¿no? Si nosotros trabajamos en un medio grande o si trabajamos en un medio pequeño, si somos apenas periodistas con una cuenta de Twitter, seguimos siendo periodistas y seguimos trabajando en comunicación y siguen siendo importantes estas reglas. En el momento en que los medios terminen de traicionar esa vocación de servicio que los obliga o debería obligarlos a estar frente al poder y no del lado del poder, la gente se va a encargar de oficiar y de crear espacios en donde eso se haga realidad, en donde se haga evidente que los medios le pertenecen a la gente. Entonces no vale la pena gastarse el tiempo siendo un lambón. No vale la pena. Esa entrega, que no siempre es pagada, muchas veces está pagada con poder o pagada con estatus o pagada con no violencia o con la salvaguarda de la vida, hace que pierda sentido un oficio que de nuevo consiste en preguntar. Y preguntar incomoda, ¿no? Entonces hay que incomodar, hay que ser incómodos. No importa, no tiene que ser siempre. Uno desde frente, o sea, de frente al poder uno puede decirle, estoy de acuerdo, ¿no? Pero también tiene que poder decir, estoy en desacuerdo. O esto que usted está haciendo no me parece. O vamos a ver qué es lo que usted está haciendo, ¿no? Entonces, la labor del periodismo es arrojar luz sobre las acciones del poder. Y la responsabilidad del poder siempre será hacer bien las cosas. Si las hacen mal, nosotros somos los primeros que tenemos que estar ahí. Y el otro consejo es dos consejos. Uno, hay que, y esto yo también incurro en esta falta, pero es importante revisarse muy bien el lugar y la pertinencia de los adjetivos y reducirlos al máximo. Las cosas son lo que son por lo que representa la acción que se actúa, el hecho que se hace o el concepto que se encarna, ¿no? Uno no es el responsable de decir esto es horroroso, esto es horrible, esto es... ¿no? Entonces un texto lleno de adjetivos sobra, todo eso sobra. Muy pocas veces hay que utilizarlos. Eso no quiere decir que uno no pueda tener una opinión. Al contrario, uno tiene que tener una opinión. Porque la herramienta más grande que tiene un periodista es su criterio. No es su teléfono, no es su grabadora, no es su cámara, no es su nada, es su criterio, ¿no? Y ese embeleco de la objetividad ha pretendido crear y criar y educar periodistas sin criterio. Nosotros necesitamos pasar de la objetividad. Eso es un embeleco estúpido y no sirve para nada. Ese adjetivo me hago responsable. Es una estupidez pretender que los periodistas son neutrales, ¿no? No es verdad, nunca somos neutrales y los medios tampoco lo son. Y en el momento en que un periodista no opina, el medio opina por él, que es mejor, que es más limpio. Entonces, no quiere decir que uno no deba ser riguroso. Uno tiene que ser riguroso, ¿no? Uno tiene derecho a su opinión, pero no tiene derecho a inventarse las cosas que pasan, ¿no? Los hechos son los hechos. Uno debe ser riguroso y corroborar, porque de nuevo eso es la ética. Uno no puede, en nombre de hacerle frente a un poder, terminar dándole el favor a otro. Uno no puede hacerle daño a la gente con información incompleta.
sobre todo en tiempos en donde toda la información es potencialmente desinformación. Y todo esto tiene que ver con el poder, porque muchas veces es el poder el que pone a correr noticias falsas que al final terminan haciéndole daño a la gente en general. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos muy bien en dónde estamos y que mantengamos ese criterio ahí. La objetividad no sirve para nada, pero la transparencia vale. ¿Cuál es mi ejemplo? Periodistas que siguen activos, periodistas deportivos, de la vieja escuela nunca dijeron de qué equipo eran hinchas. Entonces la gente se la pasa especulando con sobre eso. Si hubieran dicho desde el comienzo a qué equipo le hacían barra, desactivarían esa narrativa que pesa sobre ellos de estarle haciendo favores a uno o al otro. O incluso podrían hacerle favores a uno y al otro, pero con transparencia, ¿no? Entonces existe una serie de periodistas que nunca dijeron de qué equipo eran hinchas y de pronto algún día en una entrevista lo revelaron, pero tenían años y años de estar grabando, ¿no? Y negándose a contarlo como si eso fuera un pecado. Obviamente hay periodistas de izquierda y periodistas de derecha. En esa transparencia, en una cultura de transparencia en la opinión, uno podría argumentar qué le parece y qué no le parece, y mucho más fácil sería que los análisis sobre los hechos que se cubren o que se reportan sea claro. Que la gente pueda decir, yo me paro desde este lado, ¿no? Yo hago esto. Y ahí es donde la gente puede decidir si sí o si no. E incluso una persona puede militar en el lado que se le dé la gana siempre y cuando sepa mantener una distancia del poder. Entonces, la ética periodística no está en no pertenecer a un partido. La ética periodística está en que si uno pertenece a un partido político y el líder de ese partido comete un abuso, uno esté ahí para reportarlo, porque es el poder del que uno tiene que tomar distancia, no de las ideas. No de los centros. Entonces, claro, ¿es problemático? Sí, es problemático, pero obras son amores. No importa si está carnetizado, si uno no, porque cuando se le corta a los periodistas la posibilidad de ser políticos, se les corta una gran parte de su labor también. Se les corta además labores que son políticas, pero son extrapartidistas, como por ejemplo sindicalizarse. La sindicalización debería ser un hecho laboral en todos lados, porque es que los sindicatos no son específicamente de izquierda ni específicamente de nada, son asociaciones que le permiten a los trabajadores de una empresa, y los medios en este momento más que nunca son una empresa, pues deberían tener un medio para conversar con los medios, pero eso ya no existe, ¿no? Los círculos de periodistas sirven para otra cosa, pero nosotros deberíamos poder cooperar. Lo otro es, por favor, colectivícense. Es decir, muchos de ustedes están saliendo de la universidad y ya no tienen cómo aspirar a una práctica en un medio grande. Antes los estudiantes de comunicación y periodismo salían esperando ser practicantes en Caracol Radio, ser practicantes en la W, ser practicantes en El Tiempo, ser practicantes en Blue, ser practicantes en Caracol, en RCN. Eso cada vez pasa menos y cada vez son trabajos peor pagados, ¿no? Cada vez se les quitan más beneficios, ya no se les paga ni el transporte, no se les da plata, simplemente quedan en la hoja de vida y aspiran de repente a ganarse un sueldo de mierda después de 6 meses de hacer la práctica. De pronto esa no tendría por qué ser nuestra aspiración, su aspiración como estudiantes de comunicación social y periodismo. Valdría la pena pensarse en nuevas formas de empleo. El reto más grande que van a tener es económico, y creo que la respuesta a eso siempre va a correr por lo colectivo. Entonces sepan armarse medios y plataformas y redes de apoyo para cooperar, para que a nadie le falte nada y para que puedan además hacer su trabajo y ganar experiencia prestando un servicio y poniendo en práctica lo que están aprendiendo en las facultades. Vale la pena. Por último, y esto sí es una cosa que llevo diciendo en Presunto Podcast desde que empezamos, por favor, aprendan historia. Tomen un curso, hagan un diplomado, léanse un berraco libro. Historia. Todos los periodistas están obligados a dar herramientas y no hay herramienta como el contexto, y la historia es contexto vivo, porque la historia nos permite saber de dónde vienen las noticias que luego estamos reporteando. El contexto histórico nos da la oportunidad de entender cómo se tejió la circunstancia política que estamos viviendo ahora, cómo llegaron estos a la cárcel y cómo llegaron estos al poder, cómo esta gente del poder llega a la cárcel y cómo se va. Todo hace parte del tejido de la historia que no para, pero que toca estudiar. Y en las facultades no les ha dado la gana
de darles materias que son fundamentales, como economía, politología e historia. Pero de esas tres, ya que no nos podemos volver pues unos megalectores porque hay que salir a reportear, historia. Historia es lo que hay que aprender. Mientras les dan clase y si tienen la oportunidad de tomarlo en otra facultad, si tienen la oportunidad de tomarlo por fuera, si tienen, aprendan algo de historia, porque luego de salir a bobear y a pensar que los partidos nacieron en el vacío, que los políticos de repente aparecieron, o que es gente que vive de la versión que cuenta. Entonces, eso es lo que toca combatir a ultranza y eso solo se combate sabiendo historia. Esas serían mis recomendaciones, que como verás tenía archivadas en un cajón lleno de cosas y acabo de abrir y salieron así. Sí, las tenía súper organizadas. Pero bueno, con estas recomendaciones, pues nos despedimos del programa de hoy. Santiago, muchísimas gracias por aceptar la invitación y hablar con nosotros en este ratico. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy a la orden en tanto se pueda. Claro que sí, nos vemos con ustedes en casa en una próxima emisión de En Conexión. Chao. Chao.